Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos como invitada a la doctora Isabel Cassetti, médica infectóloga, directora de Helios Salud y coordinadora médica del grupo médico de los centros de Estambul. Bienvenida, Isabel. Gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí. Gracias. Vamos a hablar un poco de esto que nos afecta a todo el mundo, en particular a nuestro país, que es la pandemia de COVID-19. Para preguntarte, Isabel, si todas las personas que están infectadas por COVID se comportan igual. ¿Todas las personas tienen síntomas de COVID? Bueno, es un punto súper interesante porque nosotros sabemos que el tiempo de incubación, lo descripto, es entre 2 y 14 días, la media es 5 días, o sea, ni bien entra el virus en las células de los alvéolos pulmonares, ya empieza un proceso de replicación y aparecen los síntomas. Esa persona que vos preguntás que tiene síntomas, ¿de dónde se contagia? ¿De algún otro que tiene síntomas o puede contagiarse de algún otro que no tenga síntomas? Y ahí viene el gran capítulo de los asintomáticos. Mirá, desde que empezamos a estudiar este tema, ¿te acordás cuando escuchamos al vicedirector de OPS, el doctor Barbosa? Bueno, una de las preguntas que le habíamos hecho, ¿te acordás?, era cómo veía OPS este tema de los asintomáticos, OPS, OMS. Y entonces él dice, asintomáticos, que nunca desarrollen nada leve, es muy bajo, va más o menos entre el 2 y el 10%. O sea, lo que en realidad podríamos tener es gente que todavía no hizo síntomas. Eso, eso es presintomático. Presintomático. Entonces, si nosotros juntamos los presintomáticos, que es la gran mayoría, 24, 48 horas antes que inicien los síntomas, ahí tenemos alrededor de 40%. Alto. Quiere decir que, dicho de otra manera, cuando empieza la pandemia, nosotros dijimos, no, la gente, lo que sostiene la pandemia son todos los sintomáticos que contagian a otros, entonces todo lo que ya conocemos. Pero después aprendimos que enseguidita después de estos sintomáticos, ahí nomás, vienen los presintomáticos. Llamémoslo asintomáticos y entran todos, en el mismo grupo. Sí. Quiere decir que este grupo es muy importante. De ahí que las estrategias, ¿te acordás cuando hablábamos lo del AMBA, la Ciudad de Buenos Aires, de ir, testear? De ir a detectar los casos. Eso. Bueno, vos detectás el caso e inmediatamente vas al contacto estrecho. Detectar quiere decir que esa persona le hisopamos y si es positivo, aunque no tenga síntomas, todas las personas que estuvieron cerca, contactos estrechos, también los aislamos para evitar la divulgación de este virus, que es altísima. Isabel, en el 2009 tuvimos la epidemia de gripe A. Hubo una tasa de mortalidad alta, poblaciones muy vulnerables, como pasó con las mujeres embarazadas, pero había un medicamento que se llamaba oseltamivir. Ese es un antiviral que se lo dábamos a las personas para reducir la carga viral y para que no haga una enfermedad grave. ¿Por qué para coronavirus no hay un antiviral? Bueno, ¿qué opinas? Sí, mira, es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué no hay? Yo creo que... ¿O por qué no podemos usar los que tenemos, los antivirales que tenemos? Claro, todo el mecanismo de acción del ciclo viral es nuevo, ¿no? Y entonces aprendimos que se une un receptor y aprendimos que esa parte que tiene externa el virus... La corona. La corona fortificada. Exactamente, que tiene una proteína S y algo así que es una espiga, y esa espiga es la que se va a unir al receptor, penetra dentro de las células. El receptor somos nosotros los humanos. Exacto, sí. Y penetra en el tracto respiratorio, sí. Y entonces ahí es donde genera o se desencadena una serie de fenómenos, por lo cual hay personas que llegan a tener neumonías severas, y muchas veces falta de oxígeno que los llevan a terapia intensiva y un grupo fallece. Sí. La gran mayoría son leves, pero los leves pueden pasar a moderados, o sea que le tenemos respeto, ¿no? Lo vemos. Le tenemos respeto. Lo vemos, sí. Entonces, claro, el ciclo del virus es nuevo, la forma de probar los antivirales, como vos lo mencionaste, es nueva también, no es como la influenza que se conoce hace muchos años y sabemos, acordate que primero tenemos datos en modelos animales e in vitro.
Entonces muchas drogas que sabíamos nosotros que funcionaban en SARS y el MERS, resulta que no funcionan para este SARS-CoV-2. Entonces, no es fácil el desarrollo de un medicamento. Sumado el hecho que no es solo la replicación del virus, porque todas las personas dicen un virus que se replica es fácil, sino que desencadena una respuesta inflamatoria, que vos la conoces mejor que nadie, hasta que llega la tormenta de citoquinas. Quiere decir que hay un componente inflamatorio importante. Entonces, si vos me preguntás, Inés, ¿qué tenemos hoy? Yo te diría que lo que aprendimos de los antivirales, del lopinavir, ritonavir, que lo dábamos nosotros para el HIV, hoy se ha visto que no tiene beneficio. Ahora hacemos una aclaración ahí. Lo que pasó en España, hay una observación muy interesante de España, de que los pacientes VIH que recibían antirretrovirales, porque el coronavirus es un retrovirus, no tenían enfermedad grave, que uno diría es una población más vulnerable, le puede ir mal porque tienen VIH, no les iba tan mal, de hecho les iba bien, digamos, no se infectaban. Entonces hay una serie de trabajos y protocolos para aplicar a pacientes y a agentes de salud, que Isabel, el protocolo EPICOS, que Isabel forma parte, en el cual tomar profilácticamente esa medicación evitaría la replicación. Eso es lo que vos estás contando ahora. Lopinavir y ritonavir, que es una combinación antiviral. Exacto, entonces sobre esa base que comentás, dijeron, bueno, vamos a diseñar ensayos clínicos donde a un grupo se le dé lopinavir, ritonavir en neumonías severas que necesitan internación, algunos de ellos terapia intensiva, comparado con un grupo que no lo recibe. Y entonces se vio que en realidad el estudio que definitivamente dice no es útil en este escenario, es el recovery, que dice no hay mejoría. ¿Mejoría en qué? Que los pacientes requieran menos oxígeno, que salgan de la terapia intensiva y vayan a la sala hasta que se vayan de alta. Entonces, hoy, nosotros que lo dábamos en un principio a nuestros pacientes, hoy no lo damos más en este escenario. Hay estudios en marcha en enfermedad leve, pero todavía no sabemos. Quiere decir que esa medicación por ahora no la usamos. La otra fue la hidroxicloroquina. Acordate lo que pasó con la hidroxicloroquina. Bueno, ya está demostrada que es ineficaz, por lo menos es ineficaz y tiene rasgos tóxicos en algunas personas. En las dosis que se usan y en este grupo de pacientes, exactamente lo que vos comentás. Entonces, vamos por otro antiviral que es el remdesivir, que funciona también cuando entra el virus, se replica en una parte del ARN mensajero, bueno, no importa. Es la primera etapa de la enfermedad, lo que estamos hablando. En la primera etapa. Sí, esto es importante porque Isabel lo que aclaró es que el coronavirus a los médicos nos genera dos etapas de paciente. La primera etapa, que es la etapa de fiebre, en la cual hay mucha actividad de virus en la sangre, cuando la cantidad de virus desciende, baja la temperatura y aparece al séptimo día lo que se llama la etapa inflamatoria, que es una particularidad que tiene este virus de desencadenar entre los pulmones, en los riñones, en el hígado, en el aparato hematológico, en el sistema nervioso, una cuestión, se llaman tormentas inflamatorias, que es lo que deteriora rápidamente al paciente, para cual en ese momento no hay un tratamiento con antivirales, ni con medicación, sino de sostén y soporte del paciente. Y ahí empieza a funcionar el plasma y todo lo que significa estos nuevos desafíos. Claro, ¿no? Pues sostén y soporte siempre están en todos los ensayos clínicos, que es darle el oxígeno en sus diferentes formas, ponerle el suero y ver cómo está toda esa parte del medio interno. Y entonces vamos al remdesivir, que es otro antiviral. Entonces, para terminar con la primera etapa que comenzabas, el remdesivir, que lo habrán escuchado, no está disponible en la Argentina, tampoco en muchos países, pero la FDA lo aprobó en enfermedad severa y moderada, no en enfermedad leve. Donde más datos hay es enfermedad severa, viene endovenoso, no hay por vía oral, y se puede dar entre 5 y 10 días. 10 días es mejor en la enfermedad severa, está. ¿Y qué otra cosa? El corticoide. ¿Te acordás que de corticoide hablamos? Que sí, que no, que la influenza, dado precozmente, aumentaba la mortalidad por influenza. Y en el MERS, en el 2012, hay trabajos de Medio Oriente que usaban corticoide en altas dosis y les fue muy mal a los pacientes, por lo cual en un principio usar corticoide en COVID, en SARS-CoV-2, nos parecía replicar lo que había pasado en MERS en el 2012, pero ahora cambiamos. Ahora cambiamos, a raíz de este estudio también Recovery, que es muy grande, mucha cantidad de pacientes, abren la rama de corticoides sí y no, y se ve que a partir del séptimo día
podemos dar corticoides, 6 miligramos de dexametasona por día, oral o endovenoso, 10 días, y los pacientes realmente mejoran. Entonces, hoy tenemos el remdesivir, el corticoide, sí, y después 2 estrategias, plasma de convalecientes y suero equino. Y por último, digamos, otra cosa que no es tratamiento es prevención de vacunas, por eso lo dejamos aparte. Pero para cerrar este tema, el plasma de convalecientes, lo que vos decías, de dar a veces estrategias de dar antes, empezamos, y hay lugares, sí, y ustedes están participando, sí, que empiecen enfermedad severa, hasta que los investigadores dicen, no, vamos a darlo antes. Y ustedes lo están dando antes de que el paciente empeore, ¿o no? El protocolo de plasma hiperinmune que está funcionando es en las plasma hiperinmune, quiere decir que es un pool de plasma con más anticuerpos todavía que el de una sola persona. Es un pool de plasma y se da antes de 72 horas de comenzado los síntomas. Con la idea de disminuir esta cascada inflamatoria para que no esté toda esta consecución que implica neumonía y todo eso. Perfecto. Y el suero equino es más o menos homologar el crecimiento de anticuerpos en un animal, que es algo viejo, no es algo nuevo en medicina, pero implica el suero equino mayor cantidad de la producción que esperar plasmas de convalecientes. 50 veces más activo. 50 veces más activo. Sí, son anticuerpos purificados. Bueno, ¿qué quiere decir con esto que estamos contando con Isabel? Que el abordaje de un paciente moderado o severo no se hace de una sola mirada, sino que se trata de diferentes formas, porque lo que nosotros necesitamos es que el paciente le vaya bien, que no termine con respirador, que si está en respirador salga lo más rápido posible, con estrategias que hacen los médicos de terapia intensiva, que se llama ventilación prono o respirar un paciente boca abajo, y esto implica también un alto uso del personal de enfermería y de médicos. En este primer bloque contamos cómo nos enfermamos y las estrategias de tratamiento. En el segundo bloque vamos a hablar de qué pasa en el resto del mundo para mirarnos un poco y qué pasa con las vacunas para SARS-CoV-2 o COVID-19. Seguimos conversando con la doctora Isabel Cassetti. En el primer bloque estábamos contando cómo tratábamos a los pacientes, básicamente con medidas de sostén, plasma, estamos ahora con el protocolo de suero equino, usamos corticoides en los pacientes severos. Y lo que estábamos comentando es que en las unidades de internación vemos como la neumonía uni o bilateral es criterio de internación de las personas, vemos que estamos ocupando tanto en el sector público como privado casi todas las camas, lo que llamamos los médicos en la jerga nuestra de piso o de terapia intermedia, de pacientes con cuadros moderados con bajo requerimiento de oxígeno. Estos son pacientes que tratamos de que en lo que es el tratamiento evitar que se compliquen y estamos muy alerta a las complicaciones. Le tenemos temor a una complicación que vemos mucho en la literatura y también vimos en algunos pacientes, que son las trombosis intravascular, porque este virus genera en su etapa inflamatoria presencia de coágulos adentro de las arterias o las venas, que eso hace que los órganos no funcionen bien. ¿Qué están usando para prevenir esto, Isabel? Bueno, eso, como decías vos, al principio no se conocía tanto, ¿no? Que esto podía suceder, y después cuando fuimos aprendiendo y viendo en la práctica, usamos heparina de bajo peso molecular, y hay todo un protocolo. Que es un anticoagulante, exactamente, un anticoagulante, claro, en dosis bajitas, pero se la ponemos a todas las neumonías. Como comentabas vos, la definición de enfermedad moderada es la neumonía, entonces se internan, y aunque sea joven con neumonía y demás, van todas con heparina profilaxis, sería así, como preventiva para que no desarrolle. Para evitar que se forme un coágulo. Es para evitar que se forme un coágulo. Sí. Luego, si se forma un coágulo, si el paciente tiene algún fenómeno trombótico, embólico, ya esas dosis de heparina como anticoagulante suben, porque ya es tratamiento de esa complicación. Exactamente. Entonces, lo mismo que vos señalaste, corticoides, el oxígeno si se requiere, heparina de bajo peso molecular, plasma si tenemos disponible, de suero de convaleciente, y suero equino si estamos participando del estudio. Lo mismo, usamos. Lo que estamos contando es de que los casos que están internados, que no son pocos, son pacientes que nos preocupan y nos ocupan a todo el equipo médico. Entonces, para evitar eso hay que seguir manteniendo la distancia social, usar tapaboca y tapanariz, no estar en conglomerados familiares donde es más fácil la transmisión, ni en conglomerados de personas como reuniones.
Y la verdad es que todos preguntamos hasta cuándo, ¿no? Todos nos preguntamos cuánto más vamos a seguir y miramos un poco el hemisferio norte, que es pleno verano. Cuando la OMS dijo que era un virus de invierno, ahora se retractó y dijo que es un virus de circulación no estacional, quiere decir que puede estar en invierno o en verano. Y la verdad es que cuando vemos que en Europa el Reino Unido cierra fronteras, España cierra playas, impide las reuniones sociales, los boliches, Italia lo mismo, uno se pone a pensar que esto sigue. Seguirá hasta que probablemente, hasta que no tengamos una vacuna, vamos a seguir con las mismas normas porque es un virus de circulación, ¿verdad? Así es. La vacuna para el coronavirus, ¿cuántos tipos de vacunas hay en ensayo en el mundo? ¿Qué opinas? Mira, esto trae la novedad de la creación de plataformas nuevas en la producción de las vacunas. La plataforma de ARN genética, para que se comprenda, de genes que son los que le dan al virus el pensamiento de decir acá me tengo que replicar, bla, bla, bla. Entonces, estas plataformas génicas o genéticas es de ARN, mensajero, o de ADN. Son sintéticas. Son creadas por el hombre. Copian el virus real y le hacen una plataforma, una parte de ese virus en forma sintética. Exacto, de esta manera, eso es incapaz de producir enfermedad. Claro, si yo me vacuno con algo que es sintético, no me va a provocar la enfermedad, pero me puede dar anticuerpos. Te puede dar anticuerpos, que eso es lo que se busca. Sí. En principio, los anticuerpos más fuertes son los neutralizantes, pero las vacunas también buscan despertar en el organismo esas células de memoria para que haya una producción de defensas celulares, que es lo que se llama la inmunidad celular, junto con esta que es humoral, que son los anticuerpos. Exactamente. Entonces, se buscan las dos cosas con estas vacunas. Tenemos, mira, de la ARN, de esta plataforma nueva, la vacuna de Pfizer, que salió en todos los medios. Que está en un protocolo acá en Argentina. Protocolo acá en Argentina, que se hace en el hospital militar con el doctor Pola, que ya empezó y que hay muchos voluntarios inscritos. Y luego la vacuna de Moderna, que es la del NIH. Eso en Estados Unidos. Eso, que la publicación salió ahora en el New England, hace un poquito menos de un mes, con 45 voluntarios. Con muy buena información, con muy buenos datos. Sí. Entonces, claro, lo que tenemos, y ahora te cuento, estas dos plataformas están. Sí. Bueno, termino de decirte esto y te digo la fase y por qué nosotros estamos atentos. Después las otras vacunas están mediadas por vectores que son adenovirus, es decir, unos virus que llevan una parte de esa espiguita, que es la parte de la envoltura modificada, modificada, y se fabrica de esa manera en cultivos virales, más vacuna, pero que ya no es el gen, el ARN o el ADN, sino que es un adenovirus transportador de la información de la parte de afuera. Exactamente. Esa es la vacuna de Oxford, por ejemplo, la de AstraZeneca. Exactamente, eso es lo que anunció el presidente del convenio que hizo AstraZeneca con la Fundación Slim, y Fundación Slim con la industria acá argentina de Science X, no es Bioscience, es X Science, algo así, que tiene toda la planta allá en Escobar, y que bueno, van a producir millones de dosis. Ese es el concepto. Pero además la ventaja es que al producir tanta cantidad de dosis han acordado en que el precio sea bajo por dosis. Que no es un tema menor. No, claro. Porque esto habría vacunar a una gran población mundial, sino a toda. Con lo cual, si es caro, los países del hemisferio sur no tendrían acceso como tendrían los países del hemisferio norte. ¿Y dónde se envasa y se empaqueta? En México. Vuelve a México. El packaging se hace en México. Entonces nosotros hacemos esto que se llama transferencia de tecnología. Oxford, AstraZeneca transfiere la tecnología a este laboratorio grande nuestro, y nosotros con esa base replicamos todo esto y se termina dándole forma, envasándola y empaquetándola en México. Ese sería el proceso. Ahora, Inés,
Hay otras vacunas también sí. que llevan adenovirus. Nosotros muy probablemente participemos en una vacuna de Janssen, que es el mismo concepto del adenovirus, con esta información que te cuento, pero que todavía no está muy promocionada porque se están presentando los papeles en ANMAT y demás. Pero bueno, la inquietud era cuando vos decías fase 1, 2, 3. Lo que más nos importa a nosotros es que la vacuna sea segura, primero, y luego que sea eficaz. Primera fase, poca gente, voluntarios. Seguro que los efectos adversos sean bajísimos, claro, locales porque me lo inyecto, perfecto, y que me dé anticuerpos, o sea que yo pueda estar tranquilo que no me voy a contagiar. Y esto tiene que ver con que cualquiera sabe que el desarrollo de una vacuna lleva años. Lo que pasa es que el mundo cambió, también cambió el tipo de tecnología, la velocidad de trabajo, la cuestión colaborativa única en el mundo. Es la primera vez que el mundo científico colabora de una forma con una interacción tan fluida para lograr el éxito de una vacuna. Así que si le encontramos a la vacuna que es segura y eficaz, ¿cuánto tiempo tardamos en poder usarla masivamente? En esta situación. Sí, en esta situación. Yo creo que hasta otoño del año próximo en adelante no vamos a tener los primeros datos, porque acordémonos que esto es las primeras vacunas, los primeros datos de seguridad, ¿no? Claro, exactamente, y de eficacia. Entonces, seguridad, como decías vos, eventos adversos. Después, si es inmunogénica, que crea anticuerpos, y si es eficaz, que es lo que vos señalabas, que es preventiva. Muy bien, me inyecto esto y me previene de contagiarme el coronavirus. Pero recordemos que un grupo va a recibir la vacuna y otro grupo va a recibir placebo, o sea, no va a recibir. Entonces hay una carrera entre los laboratorios para ver quién llega primero, con que la que sea mejor. Entonces lo que no nos puede pasar es que entró el placebo y después dice, ahora tenemos esta otra vacuna que ya sabemos que es eficaz, nos vamos a cambiar a otra. No, porque yo creo que muy probablemente todas despierten anticuerpos, pero habrá alguna diferencia entre una y otra que tendremos que estar muy atentos. Hay que ver. La información es que la vacuna no va a estar dentro de 2 meses, ni dentro de 6 meses, que si nos va muy bien, nos va bien al mundo, probablemente en el otoño del año próximo o el próximo invierno tengamos vacuna disponible, que hasta ese entonces las medidas van a ser las mismas. Las mismas. En un minuto, Isabel, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene como un satélite, que es la Organización Panamericana de la Salud, OPS en la jerga nuestra. ¿Hay alguna información nueva de OPS para las Américas? En relación a la situación en el mundo, sí, bueno, siempre está muy atento a lo que ocurre en los distintos lados del mundo. Y yo te tengo que decir en un minuto, dice, bueno, Estados Unidos, que hoy, Latinoamérica es primero en el mundo, pero no es lo mismo. De casos. Claro, exacto. Entonces, Estados Unidos, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Bueno, todo abierto, los shoppings abiertos, esto abierto, una información no clara, autoridades públicas, políticas, nada, discusiones entre ellos, no poniéndose de acuerdo con el área científica. Mirá lo que pasó y que no fue uniforme. A Washington le fue bien, pero California y toda la zona de Florida, en Miami, le fue mal. Ya le había llamado Nueva York. Y Nueva York, ni que hablar, fue lo primero, y Nueva York estamos hablando. Y después muy heterogéneo, entonces dicen, miren, cuidado con los lugares, Brasil, Nueva York, México, Perú, de permitir y de no hacer cuarentena como uno de los aspectos, y después medidas informativas que son muy, muy importantes, y de lo que significa testear más, aislar, contacto estrecho y aislar a todos los demás. O sea, es un conjunto de medidas. Podemos darnos por satisfechos de que nuestra cantidad de óbitos, de muertes, es una muy baja respecto a la cantidad de casos. Por supuesto. Bueno, gracias Isabel por acompañarnos y explicarnos también. Y volvemos la próxima semana con otro programa de A Ciencia Cierta. Muchas gracias.